Sí, o sea, a nivel, si queremos una definición súper rápida, el copy es textos que vendan, pero yo creo que lo podemos llevar un poco más allá. Evidentemente, el objetivo final es textos que vendan. Ahí no hay ningún misterio, no hay ninguna sorpresa. Pero podemos pensar que es una forma también de diferenciar a una marca o a un emprendedor, de tener tu propio tono de voz, de tener un poquito de alma, como se suele decir, ¿no? Que yo creo que también es súper importante. Y en definitiva, de diferenciarte, que al final ser el mejor o es algo temporal, porque al final, hagas lo que hagas, va a llegar siempre alguien que lo va a hacer mejor que tú. Eso es impepinable. Pero si eres diferente, si tienes algo que te hace único, es mucho más sencillo, porque eres tú, no eres nadie más. Y yo creo que ahí también entra mucho el copy. Eso es, al final hay que pensar que las marcas tienen, como se suele decir, no tienen personalidad, por decirlo así. Si eres una marca personal es muy fácil, porque eres tú o soy yo y ya está. Pero cuando hablas de una marca, tú también eres capaz de identificar cómo comunican. Aquí, por ejemplo, en España, yo ejemplos que pongo muy simples son, si tú ves a Pepefon, que es una marca de telefonía, son súper disruptivos, súper rebeldes, y esa es su personalidad, pero si miras a un Telefónica o a un Vodafone, son mucho más formales, mucho más serios y son diferentes puntos de vista en este sentido. No eres tú, es la marca y tú tienes que saber adaptarte y saber meterte en su tono de voz, por decirlo así, porque si no lo estás haciendo mal. Al final, cuando eres tú mismo, tú tienes que hacer un ejercicio de qué soy, qué quiero ser y cómo quiero comunicar. Por ejemplo, yo cuando empiezo a trabajar con algún cliente y me doy cuenta de que esto no lo tienen claro, digo, espera, vamos a frenar y vamos a irnos un pasito para atrás, ¿no? Vamos a ver, pues, qué quieres ser, cómo quieres comunicar, quién eres y a partir de ahí lo trabajamos un poquito. Creo que se necesita un ingrediente muy importante que es la paciencia, que es algo que la mayor parte de la gente no tiene tiempo, no tiene capacidad para hacerlo y por eso hay que trabajar eso, pero al final todos sabemos escribir. Evidentemente el copy, como cualquier otra habilidad, se trabaja, se aprende, se estudia y con la práctica lo vas haciendo mejor. De hecho, cuanto más vas trabajando con un mismo cliente, o si eres tú, cuanto más vas trabajando contigo mismo, siendo consciente sobre todo, más fácil es porque te vas acostumbrando. Pero en un primer momento yo te diría que sí. Evidentemente hay gente a la que se le dará mejor, gente a la que se le dará peor, habrá gente a la que tal, gente a la que, pues como todo, ¿no? Al final, yo por ejemplo soy malísimo, pues yo qué sé, bailando, por ejemplo. Pero si entrenara mucho bailando, lo haría mejor al final, ¿no? Iría mejorando. A lo mejor tengo un tope, pero lo haría. Y a la hora de comunicar pasa lo mismo. A lo mejor tú tienes un tope, por decirlo así. Pero siempre lo puedes hacer mejor. Y yo creo que cualquier persona puede escribir textos si practica, tiene la paciencia y aprende. O sea, no es solo que se le pueda quedar, no se le pueda quedar en la cabeza, sino que al final el título de un post o el asunto de un email, que viene a ser más o menos lo mismo en ese sentido, es súper importante porque hay que pensar que si la persona al otro lado no hace clic, no va a ver lo demás, ¿no? Entonces tú puedes, imagínate que has escrito un artículo que puede cambiarle la vida a una persona, pero el título cuando lo ve dice, paso, no entro, al final es invisible y todo el esfuerzo que has hecho hasta ese punto en realidad no vale para nada, porque lo has intentado todo lo que tú quieras, pero el artículo, por decirlo así, o el email o lo que sea, ha pasado desapercibido, por eso es tan importante. Otro copy muy importante decía, que es Joseph Sugarman, decía que el objetivo de cada frase es conseguir que lleguen a la siguiente, ¿no? Pues al final el objetivo del título es que cuando tú estés haciendo scroll por internet, o por tu bandeja de entrada, o por lo que sea, digas, ostras, pues voy a mirar el email de fulanito, o el artículo de fulanito, y ahí está la clave de esta parte, ¿no? Y por eso es tan importante, porque si no es bueno, el resto es invisible, y puedes haberte esforzado muchísimo que se va a perder la oportunidad. O sea, al final esto es depende de cada caso concreto, ¿no? Porque podemos decir que para un caso es mejor textos largos y textos cortos. Al final, lo que se suele decir es que no hay textos largos o cortos mejores o peores, sino que lo importante es escribir aquello que va a leer tu cliente potencial, o en este caso tu seguidor, o lo que tú quieras en cada momento, ¿vale? Entonces, depende mucho de eso. Al final, por ejemplo, en un carrusel, como tú dices, pues como la gran parte de la información la vas a poner en la imagen, no te interesa tanto, aunque podrías tener información complementaria sin ningún tipo de problema. Pero bueno, a lo que voy es que en el copy no hay algo que sea bueno y algo que sea malo, per se, sino que a la hora de la verdad lo que hay que hacer es probar y ver cómo reacciona tu cliente e ir adaptándote un poquito a esa realidad. Y porque tú puedes tener una idea que piensas que es buenísima, pero luego la pruebas y dices, nah, no funciona. Y puedes tener otra que dices, esto no va a funcionar ni de broma, y cuando la pruebas dices, ostras, premio, ¿no? Entonces yo siempre aconsejo probar. De hecho, prueba mucho, alterna entre formatos, prueba uno más largo, otro más corto. Y ve probando y ve analizando qué resultados te da. El copy al final, cuando parte de cero,
pierde mucha fuerza. Donde de verdad es muy eficaz el copy es en probar, analizar y tomar decisiones para mejorar a partir de los datos que vamos teniendo. Por ejemplo, hace un mes, me lo invento, con 15 fotos con texto corto y 15 largas. Si lo miras y dices, ostras, pues han funcionado mejor las del texto largo. Voy a probar el mes que viene a hacer en vez de 15, 22, por decir algo, ¿no? Y vas evaluando, oye, pues ahora han funcionado mejor las del corto. ¿Qué he cambiado en las del corto para que funcionen mejor? Y ir viendo, ir identificando los patrones que funcionan y a partir de ahí decir, pues esto funciona y esto no. Bueno, esto es el marketing al final, tampoco es el copy como tal, es prueba y error y ver qué funciona. De hecho, es que si lo piensas, en Instagram lo que hace de título, como hemos visto antes, es la imagen, porque es lo que hace que paren y te miren y que digan, ostras, voy a querer leerlo. Así que es exactamente lo mismo. La diferencia eso, con un post es que en el post tienes pues un título, o en un libro como tengo yo aquí, pues aquí tienes este título que te tiene que llamar la atención, ¿no? Para querer darle una oportunidad. En Instagram lo que hace que la gente pare es precisamente la imagen. Sin una imagen interesante, no merece la pena nada. Es decir, no van a parar. Por mucho que, y lo mismo, por muy muy bueno que sea el post debajo escrito, o incluso el carrusel, si la primera imagen no hace que esa persona diga, hey, quiero saber más, estamos completamente perdidos porque hemos perdido esa oportunidad. Pero si conseguimos una imagen atractiva que dé un motivo para pararse, es como lo conseguimos. En TikTok, por ejemplo, pasa lo mismo. Al final en TikTok lo que marca la diferencia es el pequeño texto que aparece al principio. Eso que cuando el vídeo todavía no ha empezado, dices, ostras, va a hablarme de gatos, por decir algo, ¿no? Pues quiero ver cosas sobre gatos. Pero si no me pones ese claim, esa llamada principal, yo no me voy a parar a mirarlo, voy a pasar, porque además en Instagram estamos acostumbrados a ir haciendo así sin prestar atención a nada. Tiene que haber algo que diga, vale, no, mira, no depende tanto de que sean más mayores o más pequeños, depende del nivel de conocimiento que tengan. Es decir, imagínate que tú estuvieras vendiendo, por decir algo, un ordenador, ¿vale? Una computadora, para los que sean de Latinoamérica. Si tú le vendes ese ordenador a mi madre, que no tiene ni idea de ordenadores, pues vas a tener que utilizar un lenguaje menos técnico, porque a ella que le hables de memoria RAM, de procesador y no sé cuántos, y de otra cosa, pues le da exactamente igual. Sin embargo, si esa persona es, por ejemplo, un departamento de informática de una empresa y la persona que tiene que tomar la decisión es muy consciente de los requisitos que tiene la empresa, ahí hay que hablar de una manera mucho más técnica y mucho más tal porque es lo que está buscando. Entonces depende simplemente de conocer bien quién es el cliente final y a partir de ahí tomar las decisiones. Cuanto más expertos sea en el tema, más precisos técnicamente podemos ser porque más le va a interesar conocer esas características. Eso es, fíjate por ejemplo, un teléfono móvil, todo el mundo tenemos necesidad de teléfono móvil, pero no lo compramos por el mismo motivo, es decir, un chaval de 18 años probablemente quiera un teléfono que haga fotos muy buenas para presumir en Instagram o lo que toque en cada momento. A lo mejor una persona que se dedica a hacer negocios quiere que el móvil sea funcional, que pueda acceder a todos los emails, que tenga batería, etc. Y a lo mejor un anciano lo que quiere es que tenga la pantalla grande para poder verlo bien, por ejemplo, ¿no? Y que sea lo más sencillo posible. Y podemos estar vendiendo un móvil muy parecido, o el mismo móvil incluso, pero en función de a quién estemos dirigiéndonos, el mensaje tiene que ir por un sitio o por otro. Eso es. Al final hay que entender qué es relevante a la hora de venderlo, porque a lo mejor algún elemento demográfico sí que es importante. Por ejemplo, yo en LinkedIn me encuentro muchas veces a un emprendedor que lo que ha hecho es una plataforma social para personas de mayores de 55 años que no encuentran trabajo. Pues ahí la edad sí que es un elemento importante, pero la edad por sí mismo no va a funcionar. Lo que hay que buscar es esa emoción o esa necesidad que tienen estas personas de esta edad y a partir de ahí atacarlo. Pues el sentido de frustración por no conseguir trabajo, la sensación de que no ocupas ningún lugar relevante en la sociedad, por decirlo así, porque te sientes inútil, por decirlo de alguna manera, porque no te dan una oportunidad, el no entender el por qué has llegado a ese punto. Al final es coger todo lo que parezca importante, o todo lo que parezca importante, no, todo lo que sea importante para cada caso concreto y a partir de ahí preparar un copy. Muchas veces pensamos que solo es la edad, o que solo es el género, o que solo es, yo qué sé, un hobby, por decir algo. Pero muchas veces es la combinación de varios. Por ejemplo, yo tengo una clienta con la que estoy trabajando ahora que está preparando un servicio de deporte, pues de fitness, para mujeres mayores de 40. Pues ahí entra tanto la edad como el ser mujer, pero también como la sensación de que te has dejado llevar un poco a lo largo de tu vida porque has empezado pues lo que nos pasa a todos, que a lo mejor hasta que tienes 25 años estás
con mucho tiempo libre, mucho tal, y haces deporte, haces tal, pero a lo mejor luego entras al mundo laboral, familia, hijos, y empiezas a dejar de tener ese tiempo libre, ¿no? Y te dejas llevar. Pues en este contexto concreto habría que ir a esos puntos, porque es donde vamos a despertar esa persona. Ok, mira, yo creo que lo ideal aquí es intentar justificar ese error, es decir, no justificar en el sentido de estás cometiendo este error, pero no es culpa tuya. Por ejemplo, imagínate que has intentado toda tu vida aprender inglés, por ejemplo. Y entonces te dicen, oye, pues el problema no es tuyo, el problema es que no te han enseñado bien. Entonces dices, ostras, pues claro, a nadie le gusta admitir que ha cometido un error, porque todos tenemos nuestro ego y después, no, pues yo soy listo o lo que sea, ¿no? Porque es admitir o que eres tonto o que eres poco ágil o lo que toque en cada momento. Entonces, cuando justificas que el error no es culpa suya, sino que es de otra persona, además abres una puerta para venderle algo que tú quieras vender. Por ejemplo, si yo te digo que nunca he podido perder peso, por ejemplo, pues y tú me dices, es verdad, no has podido perder peso porque eres poco ágil o porque no haces deporte, digo, vale, pues entonces nada de lo que tú me puedas presentar me interesa porque el problema soy yo. Claro, entonces me da igual que sea fulanito o fulanita. Pero si tú me dices que el problema es que me han estado alimentando esta sociedad con comida basura, por decir algo, y que tú me vas a enseñar un plan de alimentación súper sabroso, digo, ostras, vale, pues hay otra posibilidad. Lo que estás abriendo es, o sea, lo que estás haciendo es abrir otro camino que rompe completamente con el pasado, por decirlo así, y te da esa opción de poder hacerlo. Al final, normalmente con estos grandes movimientos hay 3 claves para poder hacerlos. Esto es muy teórico, luego cada uno es un poco más de su padre y de su madre, pero bueno, a grandes rasgos, que es número 1, el hecho de presentar, de que haya alguien que lidere un movimiento y que digas, ostras, yo quiero ser como esa persona. 2, que te presente un nuevo futuro, en el sentido de que vas a estar mejor. Y tercero, que te dé la oportunidad de estar en ese futuro, ¿no? Entonces, si combinas esto en una historia, justificas que el error no ha sido suyo y le abres la puerta a que gracias a ti va a poder conseguir X, pues es más fácil vender así. Luego cada cosa es difícil en su contexto, ¿no? Pero se aumentan las posibilidades. En el momento en que le hace sentir a la persona culpable, está perdida la venta. Depende, porque por ejemplo, hay gente que sí que... O sea, culpable por un error yo creo que sí, pero la culpa no es una emoción que no venda. Por ejemplo, las ONGs utilizan la culpa constantemente. Por el precio de un café al día, podrías estar salvando a un niño en África. Te están diciendo, oye, eres tan egoísta de preferir un café a un niño en África. Eso es apelar a la culpa directamente, y eso es o copy o storytelling o lo que toque en cada momento. Lo que intentar hacer es identificar o construir tu unique selling proposition, que es básicamente tu propuesta única de venta. Es decir, tienes que tener claro cuál es el gran problema que tiene tu cliente, el gran, uno. No, luego podemos ir apurando, pero uno, y cuál es el principal beneficio de tu curso, por decirlo así, y unirlo. Entonces ahí es donde tienes que estar, tienes que darle ese mensaje, ese lo tienes que tener muy claro, y a partir de ahí ya construir lo que viene a ser el resto del mensaje, el resto de la venta. Pero esta conexión es imprescindible, porque, yo qué sé, porque es que si no, si no, no va, es lo primero que tiene que ver. Yo, por ejemplo, pues, algo muy tonto, ¿no? Imagínate que yo quiero empezar a ir al gimnasio, por ejemplo. Y estoy buscando algún tipo de entrenador personal o algún tipo de formación o lo que sea. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio online, ¿vale? Por decir algo, porque como aquí donde yo vivo están cerrados por el COVID desde hace un montón de tiempo, pues yo voy al gimnasio online. Pues bueno, en ese sentido, yo lo que busqué fue alguien que yo quería un gimnasio que pudiera hacer desde casa, esa era mi necesidad, que no me llevara mucho tiempo, que no necesitara demasiado material tampoco y que con estas características, pues a mí me cuadrara. Pues yo busqué, no me acuerdo lo que decía exactamente el titular, ¿no? Pero era uno de entrena desde casa y sin material o algo así. Uní mi necesidad con el beneficio que él tenía y dije, pues voy a probarlo. Y a partir de ahí ya. Luego hay muchos más elementos. Uno de los grandes problemas que tiene mucha gente que está vendiendo cursos es que como no tiene autoridad en el sector y no los conoce nadie, pues es más difícil venderlo. Tú si le tienes que comprar un curso de hacer croquetas al cocinero que lleva cocinándote toda la vida y que le conoces, o a fulanito que ha salido ahora mismo, se lo comprarías al cocinero, pero porque te fías más de él. Al final esto es un proceso de poco a poco ir haciendo marca, tampoco tiene mucho más. Pero es muy, muy importante crear esa marca, porque es que si no, vamos a estar siempre en desventaja. La forma más efectiva de aprender, hay cursos buenísimos, hay libros buenísimos, pero ver cómo lo hacen otros, entender por qué lo hacen así, incluso te lo voy a decir, intentar replicarlo y decir, vale, fulanito ha hecho esto, voy a intentar hacerlo yo para mi cliente, o menganito ha hecho lo otro. Puede parecer una tontería, pero esta es una forma muy buena de aprender, porque al final
te planteas el por qué lo estás haciendo, añades tú los elementos que te interesan a ti, quitas lo que no, y vas haciendo un proceso mental que es muy importante. Evidentemente, yo estoy leyendo todo el día, y estoy en muchos cursos, y estoy formándome todo el día, pero mirar lo que hacen otros es muy potente. Yo, por ejemplo, cuando tengo que escribir un anuncio de algo, lo primero que hago es irme a la librería de anuncios de Facebook para ver cómo lo están haciendo otros parecidos, porque es una tontería, pero si yo no conozco el sector todavía, voy a ver así qué está funcionando y qué no está funcionando, de tal manera que puedo sacar ya claves sin tener que empezar desde cero. Un copy no tiene por qué reinventar la rueda, basta simplemente con entender qué funciona, saber cómo lo puedo aplicar para mí y aprovecharlo. Y eso es mirando a otros, entendiendo a otros de España, de Brasil, de Estados Unidos, de Inglaterra y de Portugal, si hace falta. Claro, o sea, cuando digo replicarlo, no me refiero a copiarlo, sino me refiero a... Vale, está hablando, por ejemplo, lo que dices tú, ha empezado con una pregunta, después ha hablado de beneficios y por último de características. Voy a intentar hacer esto mío. Evidentemente, luego siempre acaba siendo diferente, pero empezar con eso te impide ya no bloquearte con el papel en blanco. Y luego lo de siempre, al final, en anuncios en Facebook, en emails, en lo que tú quieras, puedes hacer test A/B. Y esto es otra cosa súper recomendable. Pues tú crees que va a funcionar con pregunta y ves que todo el mundo está haciendo una afirmación. Pues oye, pruébalo los dos y la que funcione sigues con ella y la que no, pues te la cargas, que no pasa nada. Al final, una de las principales ventajas que da Internet, por decirlo así, es la capacidad de probar. Y yo digo siempre, a mí cuando me encargan una campaña de Facebook, por ejemplo, yo no doy un copy, yo doy varios copies para que puedan probar y que puedan ver cuál funciona, porque yo, por mucho que crea que, por decir algo, la pregunta en este caso va a ir súper bien, igual me sorprende y es otra cosa. Entonces es bueno tener variedad para no pillarte los dedos, para poder maniobrar y para poder decir, pues está funcionando muy bien esto, pues voy con todo mi dinero con esto, o está funcionando muy mal esto, pues este me lo cargo y ya está. Depende mucho del día que tengas o depende de cuánto conozcas el sector, pero yo personalmente ninguno de mis textos que sale es el primero que he escrito, porque es horrible, o sea, es un desastre. Yo tengo que coger, además yo trabajo mucho, por decirlo así, con destruyendo y construyendo, es decir, yo me planteo más o menos la estructura que quiero en cada copy, pues esto y esto, y lo escribo a sucio, ya con las ideas más o menos claras. Y luego voy reescribiendo y corrigiendo encima de eso para ir perfilándolo. ¿Algún copy habré lanzado a la primera? Pues hombre, supongo que en algún momento sí, pero probablemente haya sido más porque me ha dado pereza o porque iba mal de tiempo que porque el copy fuera bueno como tal, eso te lo aseguro. Eso es, mira, el otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Típica Marketing, que es una chica una copy súper buena, que ella hablaba precisamente de esto, decía que ella estaba citando a otra persona, que ahora no me acuerdo de quién era la persona, así que lo siento, pero decía básicamente que cualquier idea que tuvieras, la primera y la segunda la descartaras porque es eso que has dicho tú, es algo que ya ha dicho otra persona, y tú piensas que es muy bueno porque estás acostumbrado a verlo, que a partir de la tercera, la cuarta, que vayas un poco más allá, es cuando empiezas tú a profundizar y a ver un poquito las diferencias o ver algo que el resto del mundo no conoce. Entonces, totalmente de acuerdo. Empezar, o sea, si alguien quiere empezar poco a poco, yo leería How to Write Copy That Sells, que es de Ray Edwards, ¿vale? Que a mí me parece muy interesante para empezar, empieza básico y va mejorando. Y luego ya, si alguien se quiere meter a lo bestia, hay un libro que se llama The Adweek Copywriting Handbook, que es de Joseph Sugarman, que es una auténtica locura. Es denso, es gordo, pero merece mucho la pena. Yo personalmente me acabo de leer uno que se llama Copywriting Made Simple, que es de Tom Albritton, y también está muy bien para empezar. Empieza básico, pero va subiendo mucho el nivel. Y esos tres están en inglés. Si alguien quiere un libro en español, yo recomiendo, aunque se llame Storytelling, es de copy, se llama Storytelling, la escritura mágica, de Carlos Salas, que es un libro que yo me leí hace un montón de tiempo y me gustó mucho. No sé cómo llegué a conocer a este hombre, pero es muy activo en redes y a mí me gusta mucho cómo escribe. Y bueno, pues si me llamas dentro de un mes, te traeré más, porque voy leyendo más o menos un libro cada 7 días, así que ahí estoy. Ahora estoy leyéndome que no es de copy como tal, pero bueno, que se llama Vende a la mente, no a la gente, que a Jürgen Klarik, que seguro que la gente le conoce.